¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Lucho y como lo ven en el título, el día de hoy tenemos una nueva reseña. Se trata de la que para mí está siendo la mejor serie del 2026, una serie de HBO, y no estoy hablando ni de The Pitt, no estoy hablando de A Night of the Seven Kingdoms, cuya reseña también está en este mismo canal. Estoy hablando de la cuarta temporada de Industry. Una serie que llega desde el 2020 básicamente, ya está en su cuarta temporada, como lo mencioné, y ha ido únicamente creciendo con cada temporada. Pasó de ser una serie básicamente de culto, creado por la productora de Bad Wolf, una excelente productora, por cierto, que también ha crecido mucho en los últimos años y ha logrado consagrarse, y para mí ha llegado casi a la perfección estos últimos años, ¿no? Antes de comenzar y de meternos de lleno con la serie, primero recordarles que un pequeño like, un pequeño comentario me ayuda muchísimo para poder seguir motivándome a hacer este tipo de videos, y así que si les gusta les agradecería mucho que me dejen su comentario qué les ha parecido la serie, si es que la han visto o si les da curiosidad qué es lo que les llama la atención de esta serie, o si tienen alguna duda al respecto, o un simple like me ayuda muchísimo. Y así no se quieren perder este tipo de contenido, por supuesto quedan muy invitados a suscribirse tanto a este canal como a mis otras redes, donde hago un contenido personalizado para cada una de ellas, ¿no? Siempre relacionado con la cultura pop. Ahora sí, sin más, vamos a la reseña de Industry, temporada 4. Una pequeña introducción rápidamente para el que no conoce Industry. Es un thriller financiero que puede ser un poco denso al principio, puede ser un poco difícil meterse, ya que trata sobre la banca de inversiones. Sé que no es una trama que llame la atención hacia primeras, que quiera entretener a la gente, quizás pretende ser una serie muy intelectual de cierta manera, o para los que comprenden este mundo financiero, pero no, yo creo que la serie hace muy bien en introducir a una perspectiva muy externa que no está muy metida en lo que es la banca de inversiones. Pero Aviso Tipo es una serie que yo lo he ido mencionado desde la primera temporada, se parece muchísimo a lo que ha sido Skins, esta serie británica donde cada adolescente mostraba diferentes perspectivas y diferentes tropos quizás de la adolescencia, súper rebelde y súper hedonista, ¿no? Especialmente en UK, en el caso de Bristol. En esta ocasión tenemos igual un mundo muy hedonista, muy metido en el pecado de lo que es el mundo financiero, lo que es el poder, juego de poderes, la corrupción, ¿no? Muchos la han comparado con Succession, por ejemplo, pero yo creo que Succession está en otro debate, en otro discurso, más relacionado con la familia, con la herencia, un mundo más shakespeariano, por así decirse, donde hay un juego de reyes. Aquí tenemos, sí, mucho juego de clases, incluso muchos juegos raciales, de poder, pero lo vemos desde una perspectiva quizás más cercana a lo que es la clase media. Evidentemente vemos cómo sumergirte a este mundo es básicamente ponerle ceros a un número y multiplicar justamente lo que es, y lo que conlleva, digamos, meterse y poder jugar con no jugar, pero sí meterte a este mundo financiero donde hay mucho movimiento de dinero y todas las responsabilidades y todas las consecuencias que lleva a esto, ¿no? Es muy interesante, cuesta un poquito al principio, pero les aseguro que es una serie que vale oro y que con cada temporada va mejorando. Las primeras dos temporadas tienen una trama muy cercana entre ellas, donde nuestros protagonistas son básicamente unos rookies que recién se están metiendo a este mundo, casi como pasantes, pero saben lo que conlleva a futuro, digamos. En la tercera temporada ya vemos a nuestros protagonistas ya, no sé si decirlo establecidos, pero ya metidos de lleno a este mundo, ya saben justamente a qué están jugando. Y en esta cuarta ya directamente vemos el juego de coronas, ¿no? También vamos a ver un elenco más variado con cada temporada. Básicamente el elenco de la primera y segunda temporada se reduce a menos de la mitad para la tercera y mucho menos hacia la cuarta, pero no afecta para nada, ¿no? Justamente son roles, papeles que concluyen sus tramas principales, y cuando los escritores evidentemente no quieren estirar y no quieren meterle gasolina a un personaje que ya ha dado mucho de sí, deciden dejarlo ir, para bien o para mal en unos casos, ¿no? Como ya lo mencioné, serie estrenada desde noviembre del 2020, post cuarentena básicamente, y que me acuerdo que pues, trataba de ser promocionada al salir capítulos después de series prime time, ¿no? Justamente como lo fue House of the Dragon en su momento. Pero creo que Industry ya se ha convertido a día de hoy en una serie prime time de lleno, ¿no? Por mucho, ¿no? Vamos a hablar, creo que para hacer esta reseña de esta cuarta temporada,
También lo voy a hacer sin spoilers, claro, voy a usar palabras muy subjetivas, pero para hablar de esta temporada voy a hablar un poco de los actores y personajes, porque creo que sería muy injusto decir que un actor o un par de actores o actrices se han robado el show. Yo creo que cada uno ha brillado de una manera estúpida, pero realmente les digo que es un elenco tan equilibrado en calidad que no tiene sentido lo bien que lo han hecho todos y lo bien que está dirigido, porque cuando un actor o resalta, digamos, lo hace bien, a veces está ayudado por el guión, ¿no? Y hace que se note bastante, pero cuando tú notas que todos los actores y actrices han hecho su rol y lo han hecho de maravilla y realmente merecen su aplauso, ahí ya va de parte de la dirección, ¿no? Mucho más que también que el guión ayude bastante, ¿no? Primero vamos a hablar de nuestros protagonistas que se quedaron. Los protagonistas que se mantienen, algunos regresando desde la primera temporada, algunos desde la tercera. Pero bueno, tenemos a la gran Marisa Abela, ¿no? Quien después de Industry se ganó el rol de protagonista en la película biográfica de Amy Winehouse, lo que le hizo saltar a la fama, al estrellato, como Jasmine. Jasmine siempre ha sido, entre los personajes protagonistas, el más dual. Uno que hace que te encariñes con ella en muchos momentos, pero también hace que la odias y hasta que te alegres de sus miserias en otros, ¿no? Y lo ha sido así en cada una de las temporadas. Y esta temporada es una excepción. Debo decir que su viaje está muy encerrado, o sea, esta vez muy encaminado a lo que es el empoderamiento. Y lo hemos visto poco a poco en las anteriores temporadas como raíz del trauma, porque hay este juego de que es una chica que ha nacido en la riqueza, en lo que nada le falta justamente, y buscar el empoderamiento y el reconocimiento, pero más sobre todo empoderamiento, a pesar de que no todo ha sido color de rosas, ha tenido sus momentos de sufrimiento, ¿no? Sin embargo, ha tenido una trama que para mí ha sido brutal en la temporada 3, y que ha ido encaminado hacia donde ella va a ir, ¿no? Y me parecía muy lógico, un poco trágico, pero me parecía impresionante, ¿no? Y aún así te pintaban de que esta chica no era ni una santa, ni una víctima, pero tampoco era el villano que nosotros pensábamos que se iba a convertir. Y todo construido a partir de este personaje que tristemente ya no está con nosotros desde esta primera temporada, interpretado por Harry Lowkey, creo que es, no me acuerdo su apellido, que por cierto lo hemos visto en Joker 2 y lo hemos estado viendo, también ha saltado la fama ese actor, justamente por eso se ha salido en Industry, para explorar otros roles, pero también era el GOAT, ¿no? Era un excelente actor. Y justamente su salida ha justificado justamente que el personaje de Marisa Abela, en este caso Jasmine, se empareje con el personaje de Kit Harington, que ya vamos a hablar más a detalle de él, que es Henry, y que justamente sus tramas estén conectadas en casi toda la temporada, aunque con diferentes puntos focales, ¿no? Y creo que como culmina el personaje de Jasmine es totalmente impresionante. Quizás es el plot twist más grande que vamos a tener esta temporada, por más de que ya se veía venir en muchos aspectos. Sin embargo, quizás ya veamos que este personaje no va a ser tan gris como creíamos y pasa a ser bastante oscuro hacia el final, pero no con la oscuridad que te pintaban en un comienzo. Este juego de empoderamiento también lleva sus consecuencias y creo que es el mensaje del personaje de Jasmine. Pasamos quizás a la que para muchos es el personaje principal de Industry. He visto que hay muchos que son haters y no son, por lo menos no son fans de Harper, interpretado por Myha'la, o Myha'la, no sé cómo se pronuncie, perdón, pero para mí sigue siendo el rostro principal de Industry por muchísimo, ¿no? Y lo hemos visto pasar por muchas cosas desde la primera temporada. Justamente empatizamos por ella porque es la que quizás viene del rango más bajo y la que tiene el potencial y el talento para volar más alto. Y hemos visto un poco cómo es la parte de su familia, qué es lo que busca, cómo lo busca. Pero lo hemos visto todo en un viaje solitario. Sabemos que es un personaje muy maquiavélico en ciertas maneras, pero que dentro de todo busca una justicia quizás social, o busca llegar a sus objetivos, no importa de qué manera, pero siempre por el camino menos sucio posible. También se ensucia las manos, pero es quizás la parte maquiavélica justiciera, quizás un chaotic good, si ustedes quieren, pero eso es lo que demuestra Harper y es por eso que hace que mucha gente tenga esta dualidad con ella, pero a mí siempre me ha gustado, quizás para mí es el rostro de lejos de la serie. ¿Y de qué trata la temporada de Harper en esta temporada? La trama de Harper en esta temporada
es justamente lo que es trabajar en equipo. Parecerá básico, pero es que le hemos visto caminar sola en las pasadas 3 temporadas, casi sin tener relaciones, ser una persona muy complicada en las relaciones. Justamente al tener tanto talento, tanta inteligencia, no poder enfocarse en, o no poder confiar, quizás la palabra es confiar. Y aquí la vemos por primera vez trabajando en sí misma para poder trabajar con un equipo y poder crecer en equipo. Algo que también tiene sus resultados o consecuencias, si ustedes quieren. Porque claro, las consecuencias pueden ir de que o te pueden traicionar o pueden buscar tu debilidad a través de tu equipo, ¿no? Depende de qué tan cercano seas a ellos. Y creo que cómo va evolucionando y también con un pequeño giro que hay con el personaje de Eric hacia el final de la temporada lo hace quizás la trama más solvente de toda la temporada. Pero bueno, no les voy a spoilear en cuanto a detalles, ¿no? Pasamos al personaje de Kit Harington, cuyo personaje es Henry, ¿no? Es quizás de las grandes sorpresas que hemos tenido en Industry, por lo menos en esta segunda mitad, ya que él ha ingresado en la tercera temporada, tomando en cuenta que muchos de nuestros protagonistas han ido saliendo. Kit Harington ha entrado al elenco y me parece curioso, ya que ya con lo que sabemos del contexto de los últimos años de esta serie cancelada de Jon Snow, tiene todo el sentido del mundo. Para los que no lo sepan, Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow en Juego de Tronos, estaba trabajando él mismo en escribir y producir, ya tenía más o menos como una aprobación de HBO, incluso el mismo George R.R. Martin, una serie secuela enfocada en Jon Snow. Y terminó sin resultar, sin ser aprobada, después de ya ciertos avances, pero terminó siendo cancelada. Y ya después de la cancelación nos fuimos a enterar de que Kit Harington estaba buscando un enfoque muy oscuro y hasta trágico, hasta shakespeareano para Jon Snow, quien era un héroe muy querido en Juego de Tronos. Pasa a ser un personaje con un final triste, muy trágico, que viva de sus penas. Y claro, él obviamente podemos ver que por más de que parezca tonto, suena un poco tonto, él lo que está buscando es demostrar su rango actoral, ¿no? Con un personaje que para él ha sido muy importante. Creo que hay una cosa buena y una cosa mala en todo esto. Y es que Jon Snow, lo malo es que Jon Snow no era el personaje para eso. Y es por eso que no ha funcionado. Nunca hubiera funcionado. A nadie le hubiera gustado. Pero ya entiendes por qué le está buscando justamente ampliar su rango actoral. Y lo ha conseguido. La buena noticia es que sí lo ha conseguido en Industry. Ha conseguido este personaje trágico, enfocado en una trama muy shakespeariana, que también va muy afinado a lo que ha sido Succession, por ejemplo, en una tercera temporada en la que se lo ha visto como un personaje fresco, quizás un rostro nuevo, pero también tenía muchas capas, y aquí vemos quizás sus capas más profundas y complejas, ¿no? Ya que el personaje Henry está enfocado, bueno, su trama está enfocada en lo que ahora sí es la identidad y el reconocimiento. Lo mencioné con Yasmin, se parece mucho al empoderamiento, pero hay también muchas diferencias. El reconocimiento ha sido algo importante para Yasmin en las pasadas temporadas, pero en esta temporada Henry es el que está enfocado en el reconocimiento y sobre todo en la identidad, ¿no? Ya que al igual que Yasmin en las anteriores temporadas, él vive en la sombra de lo que ha sido su familia, pero al mismo tiempo en traumas infantiles que ha tenido. Y claro, él busca engrandecerse, pero también él tiene este problema de no saber en quién confiar ciegamente. Es un personaje aparte muy autodestructivo. Justamente con sus adicciones y con sus tormentas, y esto justamente lo convierte en una víctima. Casi toda la temporada sabemos que la historia de Henry va a acabar mal. Hay quizás un capítulo dedicado completamente a Henry, que es de los primeros, que te puede dar nuevas luces sobre el personaje, pero al mismo tiempo tú sabes que Henry no tiene un final completamente feliz, y así lo termina haciendo. Perdón por el pequeño spoiler, pero es el camino trágico de Henry. Pero al mismo tiempo aplaudes tanto porque no es simplemente un personaje trágico y ya. Es un personaje con tantas capas que hasta en sus mejores momentos tiene tintes trágicos. Y todo esto gracias a Kit Harington. Kit Harington para mí encontró el rol de su vida. Jon Snow ha sido el más famoso, pero este es el más importante, el que demuestra justamente todas las capas y todos los rangos actorales que tiene. Aquí Kit Harington 5 estrellas. No sé si lo vamos a ver en la siguiente temporada, ya que por no lo mencioné, tenemos una quinta temporada que va a ser la última ya confirmada. Es posible que lo veamos en un cameo.
Pero aquí lo tenemos, aquí Harrington en todo su esplendor, mostrando que él tiene un nivel bien Shakespeare para poder interpretar este tipo de roles y facetas muy, muy complejas. Un aplauso para Kit Harington, las mejores integraciones. Aunque él ha entrado a la tercera temporada, sigue siendo para mí uno de los personajes nuevos. Tenemos a Sagar Radin como Rishi, que regresa también, que ha estado desde la primera temporada. Y en la tercera temporada lo vimos en una trama muy oscura que para mí nos dio el mejor capítulo de esa temporada. Y ahora lo vemos también en el que quizás sea el mejor capítulo de esta temporada, también enfocado únicamente en él, secuela seguramente de su capítulo de la anterior temporada. Y es un personaje que como título tiene el fracaso, que es el personaje que te demuestra que el mundo financiero es una ruleta rusa, que si bien hay muchas cosas matemáticas, si es que lo juegas bien, jugarlo mal también tiene sus consecuencias. Ya lo vemos con un capítulo durísimo, hasta muy difícil de ver en la tercera temporada, completamente trágico y donde lo pierde básicamente todo. Y aquí lo vemos intentando ponerse de pie de nuevo. Pero una vez más, siendo un personaje que es sinónimo del fracaso, tenemos un capítulo muy oscuro, quizás más oscuro que el anterior, y con un final indefinido. El personaje de Rishi es brutal, realmente es quizás lo más difícil de ver en esta serie, quizás lo más al mismo tiempo alejado del mundo financiero, pero al mismo tiempo sin salirse de todo el mundo financiero, para mostrarnos las consecuencias que hay en un mundo donde se mueve tal cantidad de dinero, ¿no? Quizás los que han trabajado en la bolsa o en la banca o en las bienes raíces saben que hay un estrés enorme, hay un margen también de error enorme cuando hay esta cantidad de dinero en movimiento. Y esto lo vemos con Rishi completamente, ¿no? Y bueno, no les voy a decir más para no spoilearles. Y por último, los personajes que regresan, tenemos a Eric. Eric también desde la primera temporada, que en esta temporada tiene un rol más secundario. Lo vimos como protagonista, lo vimos como antagonista principal. Lo vimos sufrir, lo vimos feliz. Es un personaje con tantas capas que realmente es el más impredecible, yo diría, de todos. Aquí lo ven ahorita en la pantalla. Y lo vemos como el mentor. En este caso lo vemos como una figura hasta paterna para Jasmine, al mismo tiempo que él está trabajando en su vida y se lo ve por buen camino, hasta que hay cierto plot twist en esta temporada que no lo voy a mencionar, que hace que, y aparte el plot twist que menos te ves venir, que las cosas se replanteen de nuevo, ¿no? Realmente el actor Ken Long es brillante, completamente brillante. Es uno que también es una incógnita si lo vemos venir para una última temporada, regresar por una última temporada, pero también yo creo que si lo hace va a ser para un cameo o para los últimos capítulos. Pero aquí, una vez más, Eric se roba el show cada vez que aparece. Es casi hasta comédico, ¿no? Es una comedia oscura todo lo que es su vida de este señor. Ya que ha sido un ganador, ha sido un perdedor. En este caso lo vemos como uno de los buenos, uno de los protagonistas. Está en el bando, entre comillas, ya que saben que todo esto es muy gris, de los buenos. Y aún así tiene esta dualidad tremenda, como cada uno de los personajes, como lo han estado viendo, ¿no? Cada uno tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero hay ciertos aspectos que hacen que las balanzas se pongan muy de un lado o muy del otro, ¿no? En ciertos momentos y ciertos capítulos, pero de la nada un capítulo te cambia todo. Pero hacia el final más o menos de esta temporada ya tenemos unas balanzas bien definidas, eso es lo interesante. Ya terminando con el elenco principal, bueno, también mencionar un poco a los que se fueron, ¿no? Que David Johnson, que se fue en la segunda, también brillante, ya lo mencioné, a Harry Lauti, que también se fue en la anterior temporada, y Freya Mayor, que ella viene de Skins, por ejemplo, que me encantó tenerla en las primeras dos temporadas y como invitada en la tercera, bueno, aquí en esta cuarta ya no regresa. Vamos a hablar de los actores y personajes nuevos para esta temporada, que también lo hacen de lujo. Realmente el casting de esta temporada ha sido brutal. Tenemos a Charlie Heaton, que viene directamente de Stranger Things, después de un final cuestionable de Stranger Things. Viene esta temporada como uno de los integrantes nuevos. Él interpreta a un periodista de nombre James, y es una vez más, al principio quizás nos puede pintar como un personaje que de pisar tierra, más para los espectadores, para que podamos empatizar con él,
para que podamos ver el mundo de Industry desde unos ojos más con los pies en la tierra, justamente, ¿no? Para no ir a lo redundante. Sin embargo, sabemos que no todo es color rosa, como ya lo mencioné, y su personaje aprende las consecuencias de meterse en un mundo en el que no sabe cómo funciona. Si bien el periodismo maneja mucha información, también sabemos que hay consecuencias donde meterte, en las que meterte donde no te llaman, y en la que la ética tiene también sus consecuencias, ¿no? En la que no ser buena persona no te va a salvar de que tengas consecuencias negativas. Y aquí James lo aprende poco a poco de una manera muy dura, y una vez más su trama pasa a estar involucrada con la de Rishi en el capítulo que ya les mencioné, y termina de una manera también poéticamente trágica quizás, pero también en uno de los mejores capítulos de toda la serie, ¿no? Y bueno, ahí lo van a ver. Tenemos a dos personajes, bueno, que uno que es nuevo y otro que regresa, en este caso Tohib Jimo como Kwabena, y también aquí le están viendo a Miriam Pech como Sweet Pea. Ambos son justamente parte de la trama de lo que es Marisa Vela como Yasmin, no, perdón, como Mayala como Harper. Son justamente, mencioné que Harper está trabajando en su equipo. Bueno, ellos dos son el equipo en los que Harper está trabajando con Ian. Pero al mismo tiempo tienen su momento de brillar. Tienen casi todo un capítulo dedicado a ellos. Y termina siendo quizás la fresa sobre el pastel. Termina siendo la razón por la que toda esta temporada funcione, y todos estos mecanismos. Termina siendo el arma secreta. Y su papel, si bien no es tan protagónico en casi toda la temporada, con excepción de ese capítulo, termina siendo muy crucial. Y ambos lo hacen de maravilla. Realmente no son personajes secundarios planos y ya, son personajes con mucha trascendencia, que tienen sus momentos también, sus monólogos importantes, sus frases célebres muy importantes, y también les aplaudo muchísimo, ¿no? Sweet Pea es la que regresó, creo que la segunda o tercera temporada, y bueno, Kwabena es el personaje nuevo, digamos, pero ambos lo hacen de lujo, realmente de lujo, un gran aplauso. Tenemos como secundario a Kal Penn, que es un actorazo, ya lo conocemos todos, no aparece mucho en esta temporada, pero cuando aparece también lo hace de maravilla. Una vez más, un personaje trágico más a la lista de personajes trágicos. Tenemos a los dos de lujo. Quizás es que no puedo decir que los que se roban el show, porque ya lo mencioné, aquí todos se roban el show. No puedo, cuando me enfoco en uno, digo, no, este se roba el show, pero la verdad es que todos lo han hecho casi por igual, y es un éxtasis, ¿no? Aquí voy a mencionar a dos actores nuevos que cada que aparecen en pantalla me hacían aplaudir, y realmente era un placer total verlos, ¿no? Y ambos con personajes antagónicos, entre comillas, uno más que otro, pero igual trascendentales, ¿no? Voy a mencionar primero a Kiernan Shipka, actriz muy de moda, que aquí la están viendo en pantalla. Bueno, aquí están los dos actores de los que voy a hablar justamente. Muy de moda, interpretando a Hailey, que es un personaje que aparece como una personalidad, pero termina siendo otra. Tiene muchos giros, muchos cambios, muchas identidades secretas, y justamente han hecho una labor brutal al castearle a ella, porque tiene justamente este rostro muy de protagonista, muy de personaje importante, y que tiene también algo que no está revelando. La cosa es que con este personaje no te vas a enterar para nada lo que tenía, digamos, ocultando, y termina siendo quizás ese sabor particular para esta temporada. Ella es la que define quizás, o la diferencia esta temporada de las anteriores. Es esa receta extra, es brutal, ¿no? Realmente no ha habido escena mala con esta actriz en el papel de Hailey, del principio hasta el final. Incluso su última escena es la que me ha puesto con el trasero en borde del asiento, ¿no? Es la que me ha puesto más tenso quizás. Incluso ha tenido escenas hasta de violencia durante la temporada. Una escena dramática que ha sido la última que he tenido en la temporada ha sido la que me ha puesto más tenso de lejos, ¿no? Y ella lo único que hace es aparecer y decir un par de diálogos, pero radicalmente fuertes, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede debatir, es muy debatible, sobre su rol en todo este juego. Si es moral, si no es moral, si está justificado, si no está justificado. He visto a muchos que lo han aplaudido, de hecho, pero eso ha sido antes de esta su escena final. Y veamos
porque es un hecho seguro que ella va a regresar para esta última temporada. Y ella va a ser una de las protagonistas sin menor lugar a dudas, ¿no? Y tenemos a Max Minghella como Whitney, que es el antagonista principal de esta temporada, como una especie de CEO de una empresa que es la empresa también protagonista de esta temporada, y en la que suceden muchas cosas detrás de escenas, digamos, ¿no? Este personaje de Whitney también desde su introducción lo vemos la complejidad que tiene. Él sin dudas tiene unas vibras de antagonista tremendas. Es un actorazo Max Minghella, ¿no? Ya lo he visto muchas veces y por eso ya podemos predecir que tenía estas vibras antagonistas. Hay ciertas escenas que te hacen como que poner en duda su moralidad, pero sabemos que al final él sigue siendo el caos total, ¿no? Al punto en el que cuando tiene sus derrotas, uno celebra completamente, ¿no? Y hace un antagonista, quizás el antagonista más fuerte que hemos tenido en toda la serie, pero también hace que lo celebres muchísimo, pero muchísimo. Por ejemplo, he mencionado que Kit Harington, en este caso una víctima muy shakespeariana, lo vemos como completamente como una víctima de esta temporada, muy reducido en cuanto a identidad, quizás en cuanto a serenidad. Su presa principal es aquí el personaje de Whitney, ¿no? El que le está comiendo el coco durante toda la temporada. Y si bien Kit Harington es una víctima, no es nuestro protagonista, no es alguien por el que queramos que tenga un final feliz necesariamente, ¿no? Ya que sabemos que tiene sus cositas y que no te duele tanto, hasta te hace reír a ciertos momentos que a Henry le vaya mal. Y es por eso que siendo Whitney el malo, no necesariamente quieres que pierda, ¿no? Hasta que nos enteramos cosas hacia el final que hacen sí que realmente sea nuestro antagonista principal. Y tampoco sabemos si es que ha ganado o ha perdido completamente. Y el personaje de Whitney puede tener todavía sus luces en esta serie, en la siguiente y última temporada, ¿no? Quizás como un villano final. Y digo villanos como, para no decir antagonistas, ¿no? Ya que ya lo mencioné, esta serie es muy gris. Y eso, gente, haber estado hablando de creo que cada uno de los personajes. Y mi conclusión es esta. Es que esta temporada de Industry ha sido de lo mejor que he visto en televisión en los últimos 5 años, pero muy fácilmente. Y todo esto a través de una construcción muy de pacing lento, muy tranquila, muy enfocada a los diálogos, muy enfocado a la actuación, a las relaciones, a las reacciones, actuaciones corporales, pero también diálogos muy afinados, muy pulidos y personajes completamente complejos, básicamente, ¿no? Con muchísimas capas y con una moralidad muy indefinida, que no siempre ganan, que no siempre pierden y que te muestran justamente cómo es este mundo financiero con una realidad única, ¿no? Si bien en esta tercera y cuarta temporada vemos un aumento considerable de presupuesto, pero considerable, tremendo, enorme, sigue teniendo los pies en la tierra en cuanto a hacer lo más atinado posible o afinado, si ustedes quieren, con lo que ha sido, lo que es la realidad, ¿no? De este mundo. Y eso, gente. A ver, vámonos a la puntuación rápidamente. A la cuarta temporada de Industry le voy a dar un puntaje de 9/10. Creo que la temporada, bueno, la serie ha alcanzado un nivel de calidad muy envidiable para cualquier serie, cualquier plataforma. Para mí ha superado a las otras dos series de HBO que de por sí han sido muy buenas, que no quiero desmeritarlas como han sido A Night of the Seven Kingdoms y The Pitt en este primer mes del 2026. Y se ha coronado, ¿no? Es una pena que no sea tan popular, si ustedes quieren, pero les garantizo que si tuviera esa popularidad que quizás está un poco estancada debido a que tiene una trama de thriller financiero, sería una serie directa al premio principal de los Emmy, ¿no? Al premio de mejor drama, porque se lo merece. Ha sido como lo que ha sido Succession en su primera o primeras 2 temporadas, si ustedes quieren. Y creo que merece nuestra atención y merece la atención popular, digamos. Una vez más, es una serie muy difícil de entrarle muy al principio, pero una vez que te enganchas, es un melodrama caótico y un espectáculo actoral hermoso y maravilloso, ¿no? Y eso, gente, ahí lo tienen, 9/10. Si han visto la serie,
Coméntame aquí abajo qué les ha gustado. Si es que tienen una perspectiva distinta sobre los personajes, diferente a la mía, quiero decir. Y si no la han visto, espero que les haya captado su atención. Y coméntame si es que la van a ver. Si es que la encuentran parecida con Succession, la encuentran parecida con Skins. Para mí se parece más a Skins que a Succession en este caso. Pero, como ya lo mencioné, hasta el momento, marzo del 2026, perdón, es la serie del año. Es lo mejor en estos primeros 3 meses. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Coménteme aquí abajo. Gracias como siempre, gente. Nos vemos en una próxima reseña, en un próximo video. Chao, chao.